Bien, arrancamos entonces con la unidad número 18, que es neurona. Muchas de estas cosas ustedes ya las vieron cuando vimos tejido nervioso, así que de paso nos va a servir para mañana, que rendimos tejido. Esta es una introducción a lo que vendría a ser el sistema nervioso, que es la unidad que sigue, donde vamos a empezar a ver un poquito más en profundidad lo que es la estructura de la neurona, los tipos de neurona, vamos a ver lo que es un impulso nervioso, cómo se produce, cómo se genera, cómo se conduce un impulso nervioso. Entonces es como un poco más profundizar en lo que es el tejido nervioso, que ustedes habían visto una introducción en la unidad de tejido. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la neurona. Acuérdense que el tejido nervioso tenía dos tipos de células. Tenía las neuronas y, por otro lado, tenía las células de la glía. Obviamente las neuronas se encargan de generar y conducir impulsos nerviosos, mientras que las células de la glía no. Las células de la glía están más relacionadas con el sostén, la nutrición, la protección de las neuronas en sí. Entonces, esto que ustedes tienen acá, a mí esta imagen me gusta mucho porque para mí se ve claro cómo es una imagen de una neurona, un dibujo de una neurona, que obviamente, como les dije yo, es la unidad funcional del sistema nervioso, es lo que nos permite la generación y la conducción de los impulsos nerviosos. Entonces, si yo analizo esta neurona, yo veo que acá tiene un cuerpo o soma, que es esto que tienen acá tengo el núcleo de esa neurona, y esto que tengo acá es lo que se denomina axón, que es por donde se conduce el impulso nervioso. Si yo me fijo en ese axón, encuentro esto que está interrumpido, ¿sí? Que es lo que se llama la vaina de mielina. Fíjense, en esta imagen, para mí eso lo que tiene de bueno es que se entiende bien que tengo mielina, interrumpida, mielina, interrumpida, mielina. Esos puntos donde no hay mielina es lo que se llamaban los nodos de Ranvier. Y la mielina es una sustancia aislante. Esa mielina permite que el impulso nervioso, cuando se conduce, sea mucho más rápido. Ya van a ver por qué. Y finalmente tengo esto que tienen acá, que es lo que se llama el terminal axónico. Siempre los impulsos nerviosos viajan en esta dirección. Siempre es desde el soma, por el axón y finalmente el terminal axónico. Acá, no sé si alcanzan a ver, pero está como clarita como para mostrarles, que esto es como una neurona que se le llama presináptica y esto es una neurona posináptica. ¿Qué quiere decir eso? La sinapsis, que ya la van a ver también más adelantito en la unidad, probablemente el jueves, es la comunicación entre una neurona y su neurona siguiente. Entonces, la neurona anterior se denomina presináptica y la neurona posterior se denomina postsináptica. Entonces, esta neurona, si ustedes se fijan, tiene prolongaciones citoplasmáticas que se denominan dendritas. Fíjense que parecen como ramas, como bracitos. Son prolongaciones del citoplasma de esta neurona. Entonces, acá es como la comunicación entre una neurona y la que sigue. Acá, esta se comunicaría con la neurona siguiente. Si ustedes ven esto, acá, es como que les han hecho un zoom de lo que estaría pasando por acá. ¿Qué quiere decir esto? Esto que tienen acá es un tipo de sinapsis. Recuerden que les dije que la sinapsis es la comunicación entre dos neuronas. Es un tipo de sinapsis que se llama sinapsis química. Es una sinapsis donde tengo una neurona presináptica, una neurona postsináptica, y la neurona presináptica libera sustancias, que son esas bolitas que ustedes ven ahí, que se llaman neurotransmisores.
Y la neurona postsináptica tiene receptores que van a detectar esos neurotransmisores. Entonces, si ustedes se fijan, en este tipo de sinapsis no están unidas las neuronas, hay un espacio entre las dos neuronas. Ese espacio entre las dos neuronas se llama hendidura sináptica. Quiere decir que en este tipo de sinapsis, las neuronas no se unen una con la otra, sino que tienen un espacio en el medio que se llama hendidura sináptica. Entonces, ya van a ver que este es un tipo de sinapsis, porque existe otro tipo de sinapsis. Pero lo que me interesa que vean por ahora es cómo es la estructura de una neurona. ¿Sí? Esta mielina, como les dije, es fundamental, ya lo van a ver en el impulso, cuando vean impulso nervioso, que eso les permite que el impulso sea más rápido. La mielina sirve como aislante. Y esto que tienen acá, que se llama cono axónico, que es esta región, es donde se genera el impulso nervioso. Entonces, el estímulo ingresa por acá y el impulso sigue esta dirección. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Dani. Bien. A continuación, les dice que no existe un solo tipo de neurona. De hecho, existen distintos tipos de neuronas. Yo cuando miro las neuronas, existe una gran diversidad de neuronas, no solamente por su forma, sino también por el largo de sus axones. Hay neuronas que tienen un axón cortito, hay neuronas que directamente no tienen axón, y hay neuronas que tienen axones de 1 metro. Quiere decir que la diversidad que existe dentro de las neuronas es mucha. No todas las neuronas son iguales, por más que a nosotros como en la escuela siempre nos enseñen una formita, la realidad es que no todas las neuronas son iguales. Recuerden que esas neuronas son la clave, diríamos, para la conducción y generación de impulsos nerviosos. La primera clasificación que hacemos en las neuronas es según su función. Según su función, las neuronas se clasifican en sensoriales, motoras, interneuronas y neuronas de proyección. Miren, ¿qué significa cada una de estas? Una neurona sensitiva o sensorial es una neurona que recibe información en los receptores y la conduce hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, yo tengo receptores en la piel, o tengo receptores de gusto, o tengo receptores de tacto, receptores de lo que quieran imaginar, y conducen esa información desde los receptores hacia mi sistema nervioso central, que es mi encéfalo y mi médula. Eso hace una neurona sensitiva o sensorial. La neurona motora hace el camino inverso. Lleva información desde mi sistema nervioso central, es decir, mi encéfalo y mi médula, hacia un efector. Ese efector puede ser una glándula o puede ser un músculo. Entonces, hacen como el recorrido inverso. Se dice que la neurona sensitiva es aferente y la neurona motora es eferente. Y después tenemos dos tipos de neuronas que no salen del sistema nervioso central. Quedan ahí. Están en el encéfalo y en la médula, y lo que hacen es permanecer en el sistema nervioso central. ¿Y qué hacen en el sistema nervioso central? Bueno, las interneuronas transmiten señales dentro de distintas regiones del sistema nervioso central. Y las neuronas de proyección retransmiten esas señales. Entonces, si se fijan acá, ejemplo, esto que tienen acá es una neurona de tipo sensitivo sensorial, esto que tienen acá es la típica neurona motora o de proyección, y esto que tienen acá es una interneurona. Si se fijan, la interneurona, su axón es bien cortito o casi inexistente, mientras que, por ejemplo, en una neurona motora o de proyección yo veo un axón bien largo. O en una neurona sensorial, ya vamos a ver cómo se llama, el cuerpo de la neurona está en el medio. ¿Lo ven?
que no está como acá en un extremo, sino que el cuerpo está como en el medio. Entonces, más allá de que funcionalmente son distintas, estructuralmente también son distintas. ¿Cómo es esa clasificación estructural? Perdón. Esa clasificación estructural es la clasificación que tenemos acá. Según su estructura, las neuronas se pueden clasificar en multipolares, bipolares y unipolares, que en realidad son pseudo-unipolares. ¿Qué significa esto? Una neurona multipolar es una neurona que tiene un solo axón y muchas dendritas. Esta que tienen acá, que es la típica que ustedes vieron recién. Un solo axón y muchas dendritas que salen del cuerpo o soma. Esa es la típica neurona motora, interneurona y neurona de proyección. Fíjense, esta neurona que tienen acá es la típica neurona multipolar. Un solo axón y del cuerpo salen muchas prolongaciones, muchas dendritas. Después, perdón, tenemos la neurona bipolar. ¿Qué significa esto? Es esta neurona que tienen acá. Ustedes tienen un axón, acá, y en el lado opuesto al axón tengo una dendrita principal. Esto que tienen acá no es otro axón, es una dendrita. En vez de tener múltiples dendritas como ven acá, tiene una dendrita principal que se ramifica. Y se encuentra del lado opuesto a mi axón. Y por otro lado, tengo la unipolar, que es un tipo de neurona que se caracteriza porque tiene una prolongación que se ramifica para originar terminal dendrítico de un lado y terminal axónico del otro. Por ejemplo, la neurona sensorial. Miren, para mí acá se ve mejor. Fíjense, acá tengo el cuerpo de la neurona. Tengo una prolongación hacia un lado, una prolongación hacia el otro. Ambos, como les dije acá, es una prolongación que se divide en dos ramas, que es esto que ustedes están viendo acá, y ambas tienen función de axón, con la particularidad de que la rama que va al sistema nervioso periférico es amielínica, es decir, no tiene mielina. Entonces, si ustedes se fijan acá, dice una prolongación que se ramifica para originar terminal dendrítico de un lado y terminal axónico del otro. Miren, ¿ven? Acá tengo una prolongación, este es el cuerpo, y se divide en dos ramas. ¿Lo ven? Entonces, estructuralmente, más allá de que funcionalmente cumplen distintas funciones, estructuralmente también cumplen distintas funciones. O sea, estructuralmente también son distintas, más allá de que funcionalmente también lo sea. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Dani, de mi parte sí. Bien, perfecto. Entonces, las neuronas no están solas formando el sistema nervioso. No es que yo encuentro una neurona y nada más, sino que encuentro grupos de neuronas, agrupaciones de neuronas. Entonces, esas agrupaciones de neuronas, según dónde se encuentren y qué considere, es el nombre que recibe. ¿Qué quiere decir? Yo puedo considerar el grupo de los cuerpos o soma de la neurona y el grupo de los axones de la neurona. Entonces, si está en el sistema nervioso central o en el periférico, reciben un nombre distinto. ¿Qué quiere decir esto? El grupo de los cuerpos neuronales o somas, si está en el sistema nervioso central, se denomina núcleo,
y si está en el sistema nervioso periférico, se denomina ganglio. Y el conjunto de los axones neuronales, si está en el periférico, se denomina nervio, y si está en el sistema nervioso central, se denomina tractos, haces, vías o fascículos. Entonces, cuando yo le diga un fascículo o un nervio, no es que sean cosas distintas, son conjuntos de axones de neuronas, pero que están en el periférico o en el sistema nervioso central. ¿Se entiende esto? Son como, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Como conceptos o nombres con los que se denomina para diferenciar una agrupación de axones de una agrupación de cuerpos y, a su vez, una agrupación de axones del periférico o una agrupación de axones del central. Pero sigue siendo, por ejemplo, un nervio o un tracto o un fascículo, conjuntos de axones de neuronas. Ahora, yo les dije que no existía un solo tipo de sinapsis, es decir, que cuando una neurona se comunica con otra, había dos tipos de comunicación que podía haber, que son una sinapsis química y una sinapsis bioeléctrica. En nosotros predominan las sinapsis de tipo química, es decir, que una neurona con la que sigue se comunican liberando sustancias químicas que se les llama neurotransmisores. Entonces, ya los vamos a ver más adelante, hay un montón de neurotransmisores que se pueden liberar, esos neurotransmisores están almacenados en vesículas. Esto que tienen acá es una sinapsis química. Hay una neurona presináptica que tiene almacenados sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que se liberan a este espacio que hay entre las dos neuronas y son captados por la neurona que sigue. Entonces, fíjense que en la sinapsis química, las neuronas no están conectadas entre sí, no están unidas. Hay un espacio en el medio que se llama hendidura sináptica. Mientras que en una sinapsis bioeléctrica o eléctrica, que en nosotros está reducida a muy poquitos lugares, las neuronas se pasan iones entre sí y están unidas una con otra a través de uniones nexus. ¿Se acuerdan cuando vimos las uniones nexus? Que dijimos, un ejemplo de uniones nexus es la comunicación entre neuronas. Bueno, en este caso, las neuronas van a estar unidas una con otra a partir de uniones nexus, y lo que se van a pasar son iones, es decir, partículas con carga. Entonces eso va a generar una corriente eléctrica. Nosotros nos vamos a concentrar en la sinapsis química, que es la que predomina en nosotros. Solamente unas pocas regiones tenemos sinapsis eléctrica, pero lo que me interesa que entiendan es que en la sinapsis química, que es la que predomina en nosotros, las neuronas no están unidas una con otra, sino que hay un espacio entre las neuronas, que es lo que se denomina hendidura sináptica. Entonces no van a ver una neurona contigua a la otra. Por eso en esta imagen que les pusimos acá, fíjense que la neurona, una y la otra, no están unidas. Hay un espacio en el medio entre las dos. Y esos puntitos hacen referencia a estas sustancias químicas que yo les dije que se llama neurotransmisores. Y eso que tienen acá son receptores que va a tener la otra neurona para recibir a esos neurotransmisores. Entonces, esta neurona va a liberar sustancias químicas, que son neurotransmisores, y esta otra neurona con sus receptores la van a captar. Así es como se va a comunicar una neurona con la otra. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? De mi parte no, Dani. Bien. Bueno, entonces, vamos a llegar hasta acá por hoy con neurona. El día miércoles van a seguir con neurona, ya sea que estén presencial o virtual. Vamos a seguir con neurona y el día jueves también. Es una unidad dentro de todo corta, pero es muy importante porque es donde vemos el impulso nervioso. Entonces, gracias a esto, después pueden entender lo que pasa en el sistema nervioso. Así que mañana recuerden que rendimos, obviamente esto no entra solo tejidos y osteoartro, y el día miércoles y jueves continuamos con esta unidad, ¿sí?
Que tengan un hermoso día. Nos vemos mañana con algunos y con el otro nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Nos vemos, Dani. Nada.